Pues hay historias que cuando revisas los apuntes, las notas y todos los testimonios, te hacen pensar que tienen que ser el guión de un thriller o, no sé, de una película de terror psicológico de lo más retorcida. Desde luego. Pero lo que traemos para nuestra inmersión profunda de hoy es, lamentablemente, una crónica absolutamente real. Nos trasladamos en el tiempo y en el espacio al año 1995, a la comuna de Maipú, en Chile. Un escenario que parecía de lo más normal. Exacto. Vamos a desgranar el caso de los llamados psicópatas de Maipú. Y a ver, el objetivo de hoy no es solo repasar un caso policial truculento, sino intentar entender cómo operaba esta pareja criminal, analizar los increíbles y casi absurdos fallos de la investigación policial y, sobre todo, arrojar luz sobre unos cabos sueltos que a día de hoy siguen sin resolverse. Y que cambian por completo la dimensión de la historia. Totalmente. Lo fascinante de esto, y a la vez lo más aterrador, es que cuando profundizamos en el material nos damos cuenta de que esto trasciende la típica crónica negra. Es un estudio brutal sobre la vulnerabilidad humana, sobre cómo la desconexión y la guerra de egos entre las instituciones encargadas de protegernos pueden ser letales. Pueden ser absolutamente letales. Y como bien decías, nos abre la puerta a la existencia de redes criminales muy oscuras que lograron operar a plena luz del día, amparadas en la más absoluta cotidianidad. Es de esos casos que obligan a quienes nos escuchan a cuestionarse la seguridad del entorno más cercano. Madre mía, es que hay un elemento que hiela la sangre, nada más empezar a leer las primeras páginas del sumario. Hablamos de cómo el instinto humano más básico, esa empatía natural, ese reflejo casi automático que tiene cualquiera de ayudar a alguien que está en apuros, pues fue utilizado literalmente como un arma. Un arma contra jóvenes completamente inocentes. Eso es. Vale, vamos a ponernos en situación y a desgranar el modus operandi porque el teatro, la puesta en escena que montaban, era para no creérselo. Era un engaño meticulosamente diseñado. Totalmente. Hablamos de una pareja, David Calixto y su compañera Julia Quijada. Y alucina con la táctica. Julia se ponía una bata blanca de trabajo simulando ser una enfermera. Un detalle crucial. Iban los dos en coche y paraban a chicas jóvenes que caminaban solas de noche. Y ojo al dato, porque no era al azar. Tenían un perfil clarísimo en mente. Buscaban chicas delgadas, morenas, de entre 15 y 21 años. Las abordaban desde el coche pidiendo ayuda desesperada para una urgencia médica completamente falsa. Claro, creaban una crisis de la nada. Exacto. A veces gritaban que había un parto inminente en el asiento de atrás, otras veces que una abuela estaba sufriendo un infarto y necesitaban que alguien de la zona les indicara una dirección urgente porque se habían perdido. Imagínate la situación. Claro, las víctimas veían a una figura de autoridad médica pidiendo auxilio, un coche, una emergencia vital, y bajaban todas las defensas, confiaban y subían al coche para ayudar. Si analizamos la psicología detrás de este engaño, vemos por qué era tan devastadoramente efectivo. Juega con lo que en psicología se conoce como el sesgo de autoridad, sumado a la urgencia. En un entorno urbano, de noche, una joven que camina sola va a estar alerta. Su sistema de supervivencia está encendido. Lógico. Pero al introducir la figura de una enfermera, alguien que universalmente representa cuidado, sanación y protección, se neutraliza ese miedo natural al instante. Es que te hackean el cerebro. Desde pequeños nos enseñan a confiar en una bata blanca. Precisamente. Y si a eso le sumas una emergencia donde cada segundo cuenta, anulas por completo el pensamiento crítico de la víctima. La urgencia no deja espacio físico ni mental para la duda. No hay tiempo para pensar por qué me piden ayuda a mí. Solo hay tiempo para actuar. Ya. Y hay otro factor escalofriante en los apuntes. El patrón era casi industrial por su precisión. Los secuestros, siempre, sin excepción, ocurrían un viernes o al inicio del fin de semana. Y el cautiverio duraba exactamente 72 horas. 3 días exactos. Pasado ese tiempo, por la noche, las liberaban en lugares bastante lejanos al punto de secuestro original, como el centro de Santiago, la Plaza Bulnes o por la Avenida Pajaritos. Y lo que ocurría durante esas 72 horas pues es muy duro de leer. Los testimonios directos de las chicas revelan un proceso de anulación sensorial que empezaba en el segundo 1. Nada más subir al coche y cerrar la puerta, se acababa el teatro. Radicalmente. Las obligaban a agacharse en la parte de atrás, tapadas para desorientarlas por completo mientras daban vueltas por la ciudad, y al llegar a la casa les vendaban los ojos.
Ese ritual en la vivienda, que estaba en la comuna de Loprado, era una pesadilla. Un horror. Las desnudaban, las encadenaban a una cama que, ojo a esto, estaba habilitada expresamente con anclajes para este fin. Una preparación que demuestra premeditación pura. Sin duda alguna. Pero hay un detalle en las notas policiales que a mí me dejó completamente descolocada. Era el uso sistemático, casi clínico, de sustancias. Sí, las obligaban a ducharse constantemente. Como si fuera un ritual macabro de limpieza, para borrar rastros. Y las drogaban de forma incesante. Y no con tranquilizantes, que es lo que uno podría asumir en un secuestro típico para mantener a la víctima callada, les daban whisky, marihuana y muchísima cocaína. Según relatan las propias víctimas, el objetivo explícito de sus captores era mantenerlas despiertas, activas. Si conectamos este detalle del estimulante con el panorama general, revela una intención terrorífica. Como bien dices, no buscaban víctimas dóciles, pasivas o inconscientes. Buscaban mantener un estado de alerta, de actividad física forzada. Las drogas eran herramientas de trabajo para mantener un ritmo. Había un propósito muy concreto detrás de todo este horror. Un componente que va muchísimo más allá de una agresión aleatoria o un asalto pasional. Había un método. Un método que queda clarísimo cuando revisamos las transcripciones de las declaraciones. Tenemos testimonios de víctimas como Valeria, que solo tenía 15 años cuando se subió a ese coche un viernes por la noche, o Pamela, que era una estudiante universitaria de 21 años. Y hay un punto perturbador en el que todas coinciden. Pensemos en ello. Te vendan los ojos durante 3 días. Tu sentido de la vista desaparece, pero el resto de tus sentidos se disparan para compensar. Valeria y Pamela recordaban el entorno sonoro de esa casa con una claridad asombrosa. No podían ver las caras de sus secuestradores, pero no dejaban de escuchar un ruido mecánico de fondo. El sonido de clics. Múltiples clics. Cámaras. Exacto, clics de cámaras. Y a través de la tela, de la venda de los ojos, percibían el resplandor constante, ráfagas de luz intermitentes en la habitación, flashes fotográficos. Este es el momento donde el caso da un giro completo. Pamela, en su declaración, demuestra una perspicacia brutal dadas las circunstancias. Ella relató que por la propia dinámica del cautiverio, esa exigencia física constante, las duchas repetidas, las luces, los sonidos y el uso de drogas para mantenerlas despiertas, ella sintió que aquello no era un crimen de 2 sádicos aislados. Utilizó unas palabras muy específicas en su testimonio. Dijo que sentía que era un tema de producción de material. Es que es muy fuerte esa expresión, producción de material. Lo cambia todo. Las víctimas percibían que había cámaras de vídeo grabando cada movimiento, documentando cada abuso. Y esto eleva el nivel de alarma a un punto crítico. Ya no estamos hablando de 2 individuos actuando por impulsos. Nos enfrentamos a la fortísima sospecha de que la casa era un estudio, un negocio organizado, una cadena de montaje dedicada a generar material pornográfico de extrema dureza. Y aquí es donde la investigación policial entra en juego, y la verdad, es un auténtico despropósito. Para quien busque entender cómo es posible que este horror estuviera funcionando mes tras mes, en plena ciudad, sin que nadie los atrapara, hay que mirar las piezas del rompecabezas que manejaba la policía. Y eran piezas inútiles. Buscar a esta pareja era como buscar una aguja en un inmenso pajar de hormigón. Como las chicas llevaban los ojos vendados, la única pista visual real que existía era de una de las víctimas que logró bajarse la venda un segundo. Vio que estaba en una casa tipo A. Un detalle arquitectónico que fue casi una maldición para los investigadores. Totalmente. Las casas tipo A son un modelo de construcción estandarizado que se usaba muchísimo. No solo había cientos en la comuna de Maipú, es que había miles de casas idénticas repartidas por todo Santiago. Físicamente era imposible registrarlas todas. La desesperación de la policía llegó a tal punto que montaron un operativo de película. Pusieron a una detective joven y atractiva como señuelo. La hicieron caminar sola, de noche, por las calles de Maipú, esperando que la falsa enfermera se parara a pedirle ayuda. Sobre el papel, un plan arriesgado pero lógico dadas las circunstancias. Claro, sobre el papel, pero la realidad fue cruelísima. Esa misma noche, mientras todo un equipo policial vigilaba a su compañera señuelo esperando que el coche apareciera, a escasas manzanas de distancia, en otra calle, el coche real estaba parando a la joven Valeria González. Y secuestrándola en sus narices. Es de locos. Ese operativo fallido nos ilustra la inmensa dificultad técnica del caso, sí, pero no podemos ignorar el contexto institucional, que fue, siendo suaves, desastroso.
Las fuentes muestran que había una competencia feroz, una auténtica guerra interna entre las dos grandes fuerzas policiales de Chile, Carabineros por un lado y la Policía de Investigaciones por otro. En lugar de colaborar ante un monstruo que está secuestrando chicas en la calle, ¿se peleaban? Exactamente. En lugar de sumar información de inteligencia, operaban en silos herméticos. Se ocultaban pistas mutuamente porque la prioridad parecía ser quién se llevaba la medalla ante la prensa por resolver el caso. Las transcripciones revelan que el nivel de desconfianza era tal que tuvieron que implementar sistemas de radiocomunicación distintos, frecuencias separadas. Solo para evitar que la otra policía los escuchara. Única y exclusivamente para evitar que la otra policía se enterara de sus avances. Esta falta de coordinación no solo ralentizó trágicamente la investigación, sino que regaló un tiempo precioso a los secuestradores para seguir operando. Y claro, cuando tienes esa presión mediática por dar resultados rápidos y esa guerra de egos, llegan los errores garrafales. Y hay un apunte en el sumario sobre un falso culpable que es de traca. ¿Así? Entra en escena un personaje, un informante llamado Jesús Silva. Este tipo era un exagente de inteligencia de la época del gobierno militar que había trabajado infiltrado en ciertos sectores. Pues bien, este hombre se presenta y señala directamente, con nombres y apellidos, a una pareja de activistas de izquierda, Víctor Mondaca y su mujer, acusándolos de ser los secuestradores. La policía, desesperada por colgarse la medalla, lanza un operativo masivo, detiene a la pareja y los planta en una rueda de reconocimiento frente a 9 de las víctimas. Y el resultado de esa rueda fue un 0 absoluto. Ninguna de las chicas identificó a esa pareja. Lo que queda clarísimo al leer los documentos del caso, manteniendo una postura estrictamente imparcial, es que esta acusación jamás se basó en evidencias reales. Fue una pura maniobra de venganza política. Este exagente tenía cuentas pendientes, conflictos ideológicos y personales con los acusados de su época de infiltrado y vio la oportunidad perfecta para arruinarles la vida usando el pánico de la policía a su favor. Se tragaron el cebo entero. Sin cuestionarlo, esto derivó en detenciones completamente erróneas de personas inocentes y en un fracaso monumental que supuso un bochorno público inmenso para las instituciones. Es el ejemplo perfecto de cómo la falta de rigor, sumada a las prisas, enturbia la búsqueda de la verdad. De la marinera. Y tras ese desastre mediático, llegamos al clímax de la historia. Un final sangriento y sumamente confuso que tiene lugar en octubre del 95. Una mujer entra histérica en una comisaría para denunciar que acaba de escuchar disparos en la casa de su hijo, en la comuna de Loprado. La policía se desplaza al lugar. Y se encuentra un escenario dantesco. Los cuerpos sin vida de David Calixto y de su pareja, Julia Quijada. A primera vista, la escena de manual. Un homicidio seguido de un suicidio. Él le disparó a ella y luego se pegó un tiro. Caso cerrado, ¿no? Eso parecía, pero aquí es donde la astucia de un funcionario policial marca la diferencia. Este agente, que se conocía al dedillo las descripciones aportadas por las víctimas, empieza a mirar más allá de los cadáveres. Observa la estructura de la casa. Se fija en unos trabajos de aluminio muy específicos en las ventanas. Nota que el entorno cuadra con el consumo intensivo de drogas, detalles muy sutiles que encajaban como un guante con el lugar de cautiverio que habían relatado las chicas. El instinto policial, cuando funciona bien. Exacto. Pero deciden no precipitarse. Hacen algo muy inteligente. Esperan al día de los funerales. Justo en el momento en que los coches fúnebres salen hacia el cementerio, con la casa vacía de familiares, entran a registrar la vivienda a fondo y con total tranquilidad. Y el botín que encuentran en ese registro es la confirmación absoluta. Hallan la cámara de vídeo que tanto aterraba a las víctimas en la oscuridad. Encuentran joyas y objetos personales robados a las jóvenes. Y el detalle definitivo. Encuentran una calculadora muy específica, un modelo concreto que una de las víctimas había descrito con exactitud milimétrica en su declaración. Los secuestradores se la habían quedado, casi como un trofeo macabro. Parecía evidente que habían dado con los psicópatas de Maipú. Pero claro, en el mundo legal encontrar objetos no basta, necesitas una identificación formal y positiva de los agresores. Y los documentos narran a continuación uno de los procesos judiciales más traumáticos e inimaginables que se puedan concebir. Apenas 24 horas después del entierro, un juez ordena exhumar los cuerpos recién sepultados. Para que las víctimas realicen el reconocimiento allí mismo, en el cementerio. Es un procedimiento que te encoge el estómago solo de pensarlo. Pongámonos en el lugar de esas jóvenes.
Pasaron todo su secuestro con los ojos vendados. El miedo era ciego. Jamás vieron claramente los rostros de quienes las torturaban. Por lo tanto, una rueda de reconocimiento visual tradicional era imposible. El reconocimiento tuvo que hacerse a través del tacto y de la memoria física del terror. Imaginemos la escena, tener que acercarte al cadáver desenterrado de tu secuestrador. Las fuentes recogen cómo una de las chicas tuvo que acercarse al cuerpo exhumado de Calixto y tocarle las manos muertas, y logró identificarlo positivamente gracias a las callosidades específicas y a la musculatura de los brazos que ella había sentido contra su voluntad durante los días de cautiverio. Fue una memoria puramente táctil. En el caso de la mujer, de Julia Quijara, la identificación fue visual pero por un detalle corporal íntimo, un prominente lunar de carne en la espalda, una marca inconfundible que las víctimas habían llegado a notar durante esos días horribles. Esa marca fue la firma que selló la identidad de la falsa enfermera. Cualquiera diría que, vale, tenemos la casa tipo A, tenemos la cámara, tenemos los objetos robados, tenemos la identificación táctil de los cuerpos exhumados. Fin de la historia. La pareja responsable está muerta, la ciudad puede volver a respirar tranquila. Pero la realidad es otra. Y aquí es donde la inversión de hoy da un vuelco tremendo. Revisando los últimos informes, queda clarísimo que bajo esta aparente y conveniente resolución oficial se esconde una red de encubrimientos, de chapuzas policiales y de incongruencias que asustan tanto o más que los propios crímenes. Es que esto plantea una pregunta crucial. Si el caso estaba verdaderamente resuelto y cerrado, ¿cómo se explican las salvajes contradicciones que rodearon la muerte de esta pareja? Empecemos por la escena del crimen, por la prueba reina, la balística. Calixto tenía los restos de pólvora en su mano izquierda, pero el agujero de entrada de la bala mortal estaba en su sien derecha. Fíjate en esto, porque quiero que la audiencia intente visualizarlo por un segundo. Intentar dispararse en la sien derecha usando la mano izquierda es contorsionismo puro. Físicamente es absurdo. ¿Cómo es posible que un informe oficial dé eso por válido en un primer momento? Es una postura casi imposible para un suicida. Exactamente. Desde un punto de vista criminalístico, como señalan los peritos en el informe, esa trayectoria grita la participación de una tercera persona en la escena. Alguien alteró el escenario. Y esa sospecha nos lleva directos a la teoría del encubrimiento policial. Una línea de investigación gravísima que expone el abogado de las víctimas, Hernán Fernández. Y fíjate, porque esta parte del relato te deja sin palabras. Según los apuntes de esta investigación paralela, poco antes del supuesto asesinato y suicidio, la madre y la hermana de Calixto fueron a la casa de Loprado. Allí abrieron una puerta y descubrieron horrorizadas a una de las chicas encadenada a la cama, pidiendo auxilio. Salieron corriendo de allí espantadas y fueron directas a una comisaría a denunciar lo que acababan de ver. Pero la denuncia se topó con un muro. El funcionario que las atendió en el mostrador resultaba ser amigo personal de David Calixto. Un nivel de corrupción terrible. Es que la hipótesis de Fernández sostiene que este agente uniformado, en lugar de mandar una patrulla, cogió el teléfono y avisó a Calixto de que lo habían descubierto. Y ojo a lo que viene, porque esto lo cuenta bajo juramento a la propia hermana de Calixto. Durante el velatorio, con el cuerpo de su hermano allí presente, vio a este mismo policía uniformado entrar en la habitación, revolver las cosas y salir llevándose cintas de vídeo de la escena del crimen. ¿Las robó en sus narices? Literalmente. Si validamos esta información y hay testimonios que la respaldan, ya no estamos hablando de negligencia. Estamos ante una obstrucción a la justicia monumental y activa. Un encubrimiento diseñado para proteger, muy probablemente, a eslabones más altos de una cadena criminal. Y la confirmación de que esa cadena existía nos la da, de nuevo, la séptima víctima, Pamela. Ella relató con meridiana claridad la aparición de una tercera persona durante su secuestro, alguien a quien denominó el segundo violador. El hombre del lunes. Exacto. Ella cuenta que el lunes, de repente apareció en la casa un hombre distinto. Y la descripción que hace no encaja para nada con Calixto. Habla de un individuo con un vocabulario oculto, bien hablado, que claramente pertenecía a otro estrato social mucho más alto. La sospecha policial apuntaba que era un comerciante adinerado de la zona de Gran Avenida. Este hombre, que entraba y salía, que operaba en clara complicidad con la pareja, se marchó abruptamente antes de que liberaran a Pamela. Jamás, en todos estos años, ha sido identificado ni capturado. Se esfumó. Y para terminar de encajar las piezas de este puzzle podridísimo, hay que mirar el currículum de David Calixto.
Los archivos de inteligencia mostraban que no era el típico delincuente común de barrio, era un conocido lanza internacional. Es decir, un ladrón profesional que operaba habitualmente cruzando el charco. En países de Europa, con viajes frecuentes y documentados a Italia y a España, ese historial de contactos internacionales, sumado a esa obsesión enfermiza por grabar en vídeo absolutamente todo con constantes flashes, y el pequeño gran detalle de que todas esas cintas de vídeo desaparecieron sin dejar rastro, alimenta la teoría más oscura pero a la vez más lógica de todo el caso. La teoría de la red de exportación. Todo apunta a que Calixto y Quijada eran en realidad simples peones. Eran la mano de obra barata y ejecutora de una vasta y muy lucrativa red internacional de producción de material pornográfico. Las cintas, esa producción de material que intuyó Pamela, no eran para consumo propio. Estaban destinadas a ser vendidas y a cruzar fronteras. Es un negocio. Un negocio atroz que las pruebas circunstanciales sostienen con muchísima firmeza. Se resolvió la punta del iceberg. La maquinaria que secuestraba chicas en Maipú se detuvo cuando murieron los 2 ejecutores materiales. Pero el sistema que financiaba esa maquinaria quedó intacto. Las autoridades de la época se conformaron con la versión del homicidio-suicidio porque, admitámoslo, era muy conveniente. Cerraba la carpeta rápido, daba un titular a la prensa y calmaba el pánico en las calles. Pero al negarse a investigar a fondo cómo es posible pegarse un tiro en la sien derecha con la mano izquierda, al ignorar el robo descarado de las cintas de video y al no perseguir la pista de ese segundo violador acaudalado, permitieron que la verdadera estructura criminal quedara completamente en la sombra. Es un viaje emocional durísimo el que nos hemos pegado hoy revisando estos sumarios. Queda claro que este caso nos golpea con lecciones muy dolorosas sobre los peligros mortales de la burocracia ciega. Hemos visto cómo una guerra de ego ridícula entre policías costó un tiempo valiosísimo que se pagó con el trauma de muchas chicas. Un precio altísimo. Pero creo que la lección principal es cómo el mal absoluto rara vez tiene aspecto de monstruo de película. A veces opera camuflado en la normalidad más aburrida. Una casa tipo A idéntica a la de tus vecinos y una mujer amable que lleva una bata blanca de enfermera apelando a tu buen corazón. Y también nos deja un recordatorio sobre el inmenso peligro de las verdades a medias institucionales. Cuando el sistema judicial o policial se conforma con lo que es fácil de explicar, con lo que está a simple vista, y se niega a levantar la alfombra por miedo a lo que pueda encontrar, acaba convirtiéndose en cómplice de ese silencio. Completamente. Sí, es cierto que los secuestros en el coche blanco pararon, pero el daño a las instituciones y sobre todo el trauma infligido a esas mujeres, sumado a la certeza de que nunca se hizo justicia completa, es una herida profunda que la sociedad tardó décadas en procesar. Y para poner el punto final al análisis de hoy, hay una imagen que me persigue desde que leí los archivos y quiero compartirla con quienes nos escuchan. Pensemos en esto detenidamente. Dado que esas cintas de vídeo, el registro audiovisual puro del terror, nunca aparecieron, y dado que ese segundo violador, ese hombre de negocios bien posicionado, jamás fue sentado en un banquillo, eso significa que los verdaderos cerebros de esa red internacional, los clientes que pagaron por ese material en el extranjero y ese misterioso cómplice de Gran Avenida, muy probablemente siguen caminando libres por la calle. Una realidad escalofriante. Quizás hoy mantienen su vida normal, negocios respetables, familias, pero llevan consigo el registro del dolor imborrable de esas jóvenes, respondiendo en el más absoluto y cínico de los silencios, únicamente ante el peso de sus propias conciencias. Hasta la próxima inmersión.